El Padre Pío, el humilde fraile capuchino de San Giovanni Rotondo, no era simplemente un hombre de oración, era una confrontación viviente entre lo divino y lo demoníaco. Llevaba en su cuerpo los estigmas, las heridas de Cristo y poseía una vista espiritual sobrenatural que le permitía ver en las profundidades mismas del alma humana. Cuando hablaba, a menudo lo hacía con la autoridad de alguien que acababa de regresar de una conversación con la eternidad. Y entre todas las advertencias que entregó desde el espacio estrecho y oscuro de su confesionario, hubo una que repitió con una consistencia aterradora. Una advertencia sobre un pecado específico que, según él, arrastraba más almas a la ruina eterna y lo hacía más rápido que cualquier otra transgresión conocida por el hombre. La advertencia del Padre Pío era específica, clara y absolutamente intransigente. Era un mensaje que entregaba a sacerdotes, a laicos y especialmente a los jóvenes que acudían a él buscando dirección espiritual. El pecado que señalaba, el pecado que llamó la ruta más rápida al infierno, era el pecado de la impureza. Hoy en día, a menudo nos referimos a ello como lujuria o el mal uso del don de la sexualidad humana, fuera del diseño de Dios. Pero el Padre Pío simplemente lo llamaba impureza, y su mensaje era claro como el cristal. La impureza es el pecado que arrastra más almas al infierno. Esta declaración no era una hipérbole, era un hecho documentado, registrado por los frailes que sirvieron con él y anotado en los diarios espirituales guardados en los archivos de San Giovanni Rotondo. Frailes como el Padre Tarcisio y otros que asistieron al Padre Pío registraron sus palabras, atónitos por la absoluta certeza con la que hablaba. Él veía la destrucción espiritual que este pecado provocaba, no como una falla moral en aislamiento, sino como un evento catastrófico para el alma, destruyendo su conexión con Dios a la velocidad del rayo. ¿Pero por qué? Porque un santo que entendía el peso del orgullo, el veneno del odio y la frialdad del ateísmo, señaló la impureza como el asesino más peligroso y eficiente del alma. El Padre Pío explicó que el peligro de la impureza no radica solo en el acto en sí, sino en el ciclo espiritual de destrucción que el pecado inicia inmediatamente. No era solo un pecado, era un mecanismo espiritual diseñado para aislar, debilitar y finalmente atrapar el alma. Desglosó las razones en 3 puntos aterradores y muy prácticos que debemos entender profundamente si queremos tomar en serio su advertencia. La primera razón, según el Padre Pío, era esta: la impureza es el pecado que mata la vida interior con la mayor rapidez. Piensen en la vida de oración. Piensen en ese tranquilo deseo interno de estar cerca de Dios, de sentir su presencia, de leer las Escrituras o de asistir a misa con fervor. Esta es la vida interior, es el aliento del alma. El Padre Pío observó que cuando una persona cae en la trampa de la impureza, esa vida interior no solo resulta herida, se paraliza inmediatamente y a menudo muere por completo. Imaginen su alma como un magnífico jardín bien cuidado. La oración es el agua y la gracia es la luz del sol. Cuando el pecado de la impureza entra en ese jardín, es como un fuego abrasador repentino. No solo quema algunas hojas, destruye las raíces. La persona que lucha con este pecado, incluso si era devota antes, pierde repentinamente el deseo de Dios. Abandonan la oración. La Biblia comienza a sentirse seca y sin sentido. Ir a misa se convierte en una tarea pesada, algo que hay que apresurar en lugar de un encuentro sagrado. El Padre Pío veía esta opacidad espiritual constantemente. Miraba a los ojos de los que se confesaban y veía la luz de su vida interior parpadeando débilmente, a veces ya extinguida. El alma pierde su sensibilidad espiritual.
Ya no puede distinguir entre la voz de Dios y el ruido del mundo. Se vuelve insensible, pesada e indiferente. Esta pérdida de deseo, esta parálisis espiritual, es el primer y quizás el paso más catastrófico hacia la ruina eterna. Si dejas de desear a Dios, dejas de buscarlo. Y si dejas de buscarlo, ya estás espiritualmente perdido, incluso si todavía asistes a las mociones exteriores de la fe. La segunda razón que dio el Padre Pío para el peligro único de este pecado es que es profunda y únicamente adictivo. No usó términos psicológicos modernos, pero usó un lenguaje que era mucho más poderoso. Dijo que era una cadena pesada que el diablo usaba para atar el alma. Este pecado crea un círculo vicioso de placer temporal, seguido inmediatamente por una vergüenza aplastante, culpa y odio hacia uno mismo. Es en este punto donde la visión del Padre Pío se vuelve aún más relevante para nuestra era moderna. Imaginemos por un momento la facilidad con la que hoy se accede a estas tentaciones. En tiempos del Padre Pío no existían las pantallas que hoy llevamos en nuestros bolsillos, pero el mecanismo del mal sigue siendo el mismo, solo que ahora es más rápido y voraz. El alma moderna se encuentra bombardeada y la adicción se arraiga en el aislamiento. El alivio temporal o la emoción ofrecida por el pecado es una mentira, una felicidad falsificada. Una vez que el acto termina, el alma queda vacía, expuesta y profundamente herida. Debido a que la herida es tan dolorosa, el individuo a menudo busca adormecer ese dolor repitiendo el pecado, esperando que la próxima vez la sensación de vacío no sea tan severa o que el placer dure un poco más. Pero nunca lo hace. La cadena se vuelve más pesada. El Padre Pío observaba impotente, en un sentido humano, cómo las almas se esclavizaban. Venían a él llorando, prometiendo cambiar, solo para regresar semanas después, rotos de nuevo, admitiendo que no podían romper el ciclo. La adicción a la impureza crea una dependencia que no es meramente física o emocional. Es profundamente espiritual. Deforma la voluntad, haciéndola débil e incapaz de elegir el bien. Incluso cuando la persona desesperadamente quiere elegir el bien, la pesada cadena del hábito les impide levantar la mirada hacia Dios y mantiene sus ojos fijos en los deseos inferiores, inmediatos, tangibles, pero últimamente destructivos. Esta atadura espiritual es lo que hace que el pecado sea tan efectivo para el enemigo. Convence al alma de que la libertad es imposible, de que el cambio es inútil y de que la misericordia de Dios nunca podría extenderse a una falta tan repetida y vergonzosa. Esta autocondenación impulsada por el ciclo adictivo es lo que realmente sella el destino del alma, si no se rompe. Pero es la tercera razón, según el Padre Pío, la que proporciona el golpe letal final. El pecado de la impureza conduce inevitablemente a evitar la confesión. Esta es la trampa espiritual definitiva. El Padre Pío lo dijo claramente. Quien cae en este pecado comienza a huir de la confesión, y quien huye de la confesión está perdiendo su alma. Piensen en el costo psicológico de este pecado. A menudo es oculto, intensamente personal, y genera una vergüenza profunda. Cuando una persona cae, el diablo inmediatamente susurra dos cosas en su oído. Primero, que estás demasiado sucio para que Dios te perdone. Y segundo, que no puedes decirle a un sacerdote lo que has hecho, porque te juzgará. La vergüenza es tan intensa, la incomodidad de articular el pecado en voz alta es tan desalentadora, que el individuo comienza a posponer la confesión. Dicen: esperaré hasta que esté realmente limpio, o esperaré hasta el próximo mes cuando esté seguro de que no volveré a caer. Pero debido a que el pecado es tan adictivo, caen de nuevo rápidamente y la vergüenza se duplica.
Ahora tienen que confesar el pecado y su fracaso de ir a confesión antes. Esta evasión es el mecanismo fatal. La confesión es la sala de emergencias espiritual, la ruta inmediata de regreso al estado de gracia. Es el único lugar donde las cadenas de la adicción pueden romperse y la vida interior puede resucitar instantáneamente. Al hacer que el alma se avergüence tanto que evita el remedio diseñado para curarla. El pecado de la impureza asegura que el alma permanezca atrapada fuera de la gracia. Es como un soldado gravemente herido que se niega a entrar al hospital porque está demasiado avergonzado por su uniforme roto. La negativa a buscar ayuda médica garantiza la muerte. El Padre Pío conocía este mecanismo íntimamente. Vio almas a las que se les había dado la gracia de la conversión, que conocían la verdad, pero que estaban cautivas por la simple incapacidad de caminar hacia el confesionario. Esta evasión, esta procrastinación espiritual, alimentada por la vergüenza, es por lo que consideraba la impureza como el pecado que envía almas al infierno rápidamente. Corta la línea de vida. Para enfatizar este punto, debemos mirar un episodio verdaderamente impactante y bien documentado de la vida del Padre Pío. Una historia que sacudió al convento de San Giovanni Rotondo hasta su núcleo y solidificó la convicción absoluta del Padre Pío con respecto a esta advertencia. Había un joven conocido por los frailes que era un penitente frecuente del Padre Pío. Este joven estaba atrapado en el ciclo de la impureza. Se confesaba, recibía la gracia, pero luego rápidamente volvía a caer en el pecado. El Padre Pío, viendo el peligro con sus ojos espirituales, repetidamente llamó al joven a un cambio radical de vida. Le advirtió con amor paternal, pero también con gran urgencia, enfatizando la naturaleza volátil del pecado y la fugaz certeza de la vida. El joven, sin embargo, sufría de la aflicción espiritual de la procrastinación. Amaba la idea de Dios, pero amaba más los placeres temporales del mundo. Cuando el Padre Pío lo instaba a romper el ciclo inmediatamente, el joven sonreía, tal vez un poco arrogantemente, y decía: «No se preocupe, Padre, sé que estoy pecando, pero me confesaré más tarde. Todavía tengo tiempo». Creía en su propio futuro, asumiendo que la gracia de la confesión siempre estaría disponible para él, justo hasta el momento de su muerte. Pero la vida, como el Padre Pío a menudo recordaba a la gente, no está garantizada. Poco tiempo después, el marco de tiempo exacto no se especifica, pero el testimonio sugiere que fue repentino e inesperado. El joven murió trágicamente. Los relatos preservados por los frailes capuchinos, particularmente aquellos registrados por Fray Tarcisio de Cervinara, detallan lo que sucedió después. El Padre Pío, que era conocido por tener visiones de las almas inmediatamente después de su fallecimiento, tuvo una visión profunda y terrible del juicio inmediato de este joven. Vio el alma del joven de pie ante Dios, todavía manchada por el pecado de la impureza y abrumada por la pesada cadena de sus caídas repetidas y su arrogante presunción de que siempre podría confesar más tarde. La visión destrozó al Padre Pío. Estaba tan profundamente conmocionado por lo que presenció que se retiró inmediatamente a su celda. Cerró la puerta y permaneció allí durante largas horas, totalmente devastado. Los frailes afuera escucharon sus sollozos ahogados y profundos gemidos de dolor. Este no era el sufrimiento silencioso típico del santo. Esto era un dolor inmediato y crudo por un alma perdida. Cuando finalmente emergió, sus ojos estaban rojos e hinchados por el llanto. Estaba pálido y profundamente angustiado. Repetía las mismas palabras una y otra vez a los frailes que se atrevían a preguntar qué había sucedido. «¡Che tragedia!»,
¡Che tragedia! ¿Qué significa ¡qué tragedia! ¡Qué tragedia! La tragedia no era la muerte en sí, sino el hecho de que el joven había muerto fuera de la gracia, habiendo ignorado la advertencia específica y urgente dada por un santo que podía ver la realidad espiritual. Él había confiado en el más tarde, y el más tarde nunca llegó. Este caso real y documentado confirma la física espiritual que enseñaba el Padre Pío. La impureza es letal porque combina una intensa destrucción espiritual con el autoengaño que conduce a evitar la única cura. Es crucial notar que la experiencia personal y la visión espiritual del Padre Pío no estaban aisladas. Su advertencia se alinea perfectamente con uno de los mensajes más famosos y escalofriantes, entregados directamente desde el cielo en el siglo XX. El mensaje de Nuestra Señora de Fátima. En 1917, la Virgen se apareció a 3 niños pastores en Portugal. Cuando les habló sobre el destino de las almas, dio una declaración que confirmó directamente la observación del Padre Pío. Sor Lucía, la vidente que sobrevivió más tiempo, registró las palabras de la Madre de Dios, una frase que hace eco del consejo del santo. Más almas van al infierno, debido a los pecados de la carne que por cualquier otro pecado. Esta conexión es explosiva. Significa que la advertencia específica y urgente, entregada por un simple fraile en un confesionario italiano, estaba siendo entregada simultáneamente por la Reina del Cielo a 3 niños, en un campo remoto de Portugal. Las autoridades espirituales, los santos y la Santísima Madre estaban unidos en este punto. Este pecado es la mayor amenaza espiritual en la era moderna. ¿Por qué es este pecado tan únicamente devastador, más allá de las 3 razones que dio el Padre Pío? Miremos más profundamente en las dinámicas espirituales y cómo esto nos afecta hoy. La impureza es letal porque destruye fundamentalmente la libertad interior. Cuando el alma es pura, es ligera, libre y orientada hacia la verdad. Cuando es impura, se vuelve esclava de sensaciones fugaces. La persona pierde la capacidad de tomar decisiones verdaderamente libres, siendo constantemente arrastrada hacia atrás por el peso del deseo y el hábito. Además, este pecado alimenta el vicio más peligroso de todos, el orgullo. ¿Cómo alimenta la impureza el orgullo? Porque crea una vida de secreto y dobles estándares. La persona que lucha con este pecado a menudo parece virtuosa y devota por fuera, pero alberga un profundo mundo secreto de vicio en su interior. Esta necesidad de secreto fomenta la hipocresía, y la hipocresía es el alimento del orgullo. El alma aprende a vivir una mentira, convenciéndose a sí misma de que su vida privada no tiene impacto en su devoción pública. El Padre Pío veía esta doble vida como un veneno corrosivo, lento que finalmente endurece el corazón contra todo crecimiento espiritual genuino. El corazón, una vez endurecido, se vuelve indiferente. Esto es lo que los escritores espirituales llaman tibieza. El alma no es ni fría ni caliente, es simplemente indiferente a las cosas de Dios. La naturaleza constante y repetitiva del pecado, seguida por la vergüenza, adormece la conciencia. La persona deja de luchar, deja de importarles y entra en un estado de adormecimiento espiritual, un sueño profundo del alma. Están vivos físicamente, pero su alma está inactiva, sin respuesta a los movimientos de la gracia. El Padre Pío advirtió que el alma en este estado no puede mirar a Dios. La pureza es necesaria para ver a Dios, como nos dicen las Escrituras. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La impureza nubla la visión espiritual, haciendo que la idea misma de Dios, su santidad, su bondad, su luz, sea insoportable. El alma encuentra la oscuridad más cómoda que la luz,
y por lo tanto comienza a huir activamente de la luz de la verdad y la gracia. Pero el Padre Pío no era solo un profeta de fatalidad, era un médico de almas, era un santo de esperanza, misericordia y resurrección. Así como advirtió sobre el peligro, también proporcionó los remedios claros, inmediatos y poderosos necesarios para romper las cadenas y reclamar la libertad espiritual. Es absolutamente vital que concluyamos no con desesperación, sino con la esperanza práctica que ofreció a cada penitente. La cura prescrita por el Padre Pío para la impureza no era un solo gran acto, sino una rutina disciplinada y consistente de guerra espiritual. Enseñó que dado que el pecado ataca todo el sistema espiritual, la lucha debe usar todas las armas disponibles para la Iglesia. El primer y más crítico paso es la confesión frecuente. Esto no es negociable. Si el pecado de la impureza te hace evitar la confesión, entonces la cura es correr al confesionario inmediatamente después de una caída o incluso cuando sientes que la tentación te abruma. El Padre Pío enseñó que el poder del sacramento es inmenso. No solo perdona el pecado pasado, inyecta una dosis fresca de gracia, restaurando el sistema inmunológico espiritual y fortaleciendo la voluntad contra la próxima tentación. La segunda arma esencial es el rosario diario. El Padre Pío llamaba al rosario su arma contra las fuerzas del mal. El rosario, rezado con atención, es un escudo poderoso contra la tentación, porque dirige la mente y el corazón hacia la pureza de la Santísima Virgen María y la vida de Cristo. Es un acto concreto de apartar la mente del ruido distractore y dirigirla hacia la contemplación. Tercero, insistió en la huida de las ocasiones de pecado. Este es quizás el consejo más práctico y difícil en nuestro mundo hiperconectado. El Padre Pío sabía que la fuerza de voluntad sola a menudo no es suficiente. Si sabes que cierto lugar, cierta persona, cierto tipo de contenido en tu teléfono o un momento de ociosidad te lleva a la tentación, debes cortarlo por completo. Él enseñó que no debemos jugar con la tentación. Si te paras demasiado cerca del borde del acantilado, eventualmente caerás. Cuarto, el Padre Pío alentó la adoración del Santísimo Sacramento. Pasar tiempo en la presencia real de Jesús en la Eucaristía es como colocar el alma bajo una lámpara solar espiritual. Limpia la vida interior, restaura la sensibilidad y llena el vacío que el pecado de la impureza explota. Finalmente, el Padre Pío siempre terminaba con el mensaje supremo de esperanza y misericordia divina. No importa cuán oscura sea la lucha, no importa cuántas veces la persona haya caído, les recordaba la capacidad infinita del perdón de Dios. Él decía con la profunda convicción de un hombre que había visto el rostro de Dios: no tengan miedo. Ningún pecado es más grande que la misericordia de Dios. La tragedia no es caer. La tragedia es permanecer en el suelo por vergüenza y rechazar la mano de la misericordia extendida desde el confesionario. Toma la advertencia del Padre Pío como un llamado urgente a la acción, pero toma su promesa de misericordia como la garantía definitiva de la victoria. La batalla por la pureza es dura, pero con la gracia de Dios, la libertad y la santidad siempre están al alcance.